Muy bien, hermanos, esta es la clase número 7 de nuestro curso de escatología y vamos a ver hoy día la tribulación. Ahora bien, habíamos planificado hacerla en una sola clase, pero ya que nos quedan prácticamente esta y tres clases más relacionadas con este tema, es decir, primero la tribulación, después tres clases más del rapto para analizar las posturas de pre, mid y post tribulacional, vamos a hacer lo siguiente: dos clases de la tribulación para tener mayor contenido en este tema y las dos clases siguientes, que siempre en total son cuatro, vamos a ver las tres posturas del rapto. ¿Ya? Así que vamos a tener ahora la tribulación, pero solamente una parte, porque yo podría pasar todo lo que es la tribulación en cuanto al contenido y centrarme obviamente en el libro de Apocalipsis, que es lo que voy a hacer mayormente en la segunda clase. Sin embargo, necesito poner esto en la perspectiva bíblica. Por lo tanto, esa es la razón de por qué tuve que agregar un poco más de contenido, alargar un poco más este tema de la tribulación para ver lo que la Biblia dice, no solo el libro de Apocalipsis acerca de la tribulación, y cómo es vista desde la perspectiva o desde la cosmología bíblica en el plan de redención este asunto de la tribulación. Se van a sorprender hoy día, va a ser una clase bastante eh, de abrir un poco los ojos en las escrituras acerca de este tema que es la tribulación. No es exclusivo de Apocalipsis, entonces decidí incluirlo en este curso. ¿Ya? Así que vamos al PowerPoint y luego de ello vamos a orar. Un momento aquí. Tengo que compartir la pantalla. Como esta es una clase grabada, nadie me iba a decir que no se está compartiendo. Y menos mal que me alcancé a dar cuenta. Ahí sí. Bien, vamos a orar al Señor para ya entrar en materia. Mi Dios amado, gracias por la bendición de tener este tiempo en que me permites, Padre, enseñar estos conceptos de escatología, esta doctrina de los últimos acontecimientos, los eventos finales, Señor mío, pero que no sea una doctrina teórica, menos académica, en el sentido que solamente vamos a interesarnos en los datos y en las distintas posturas, Padre mío, pero no en que impacte nuestra vida, Señor, que no sea así. Te ruego, Padre, que nos ayudes a entender estas cosas para mirar a Cristo y anhelar su venida, su regreso por nosotros, y que eso vaya cambiando la perspectiva de vida que tenemos para que nuestras decisiones, Señor, sean mejor enfocadas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver los contenidos. Hoy día vamos a simplemente hablar en general de lo que es la tribulación y vamos a dividir la clase en dos, que son las referencias bíblicas acerca de la tribulación, y finalmente vamos a hablar de los eventos que acontecen, que ocurren en la tribulación. Este material que vamos a ver hoy día es muy importante. Yo necesito que ustedes puedan repasar esta clase más de una vez para poder entender, sobre todo si vienen a este contenido sin saber mucho acerca del tema. En el caso mío, por ejemplo, que yo nací en un lugar cristiano y estoy desde niño en la iglesia, uno lo escucha tantas veces que no sabe cuándo se lo aprendió. Yo, la verdad, no tengo idea cuándo en realidad aprendí estas cosas. Lo mismo le va a pasar a los niños de nuestra iglesia, porque así es. Pero también entiendo que hay personas que o nunca lo vieron en la iglesia, nunca se habló de esto, o llegaron a la fe del Evangelio siendo ya adultos. Por lo tanto, para esas personas, sobre todo, les reitero que es importante revisar varias veces los contenidos, porque son cosas que algunos las van a escuchar por primera vez. Y ese es el problema de nosotros a veces, los maestros, que enseñamos como que la gente ya entendiera todo y no es así. Entonces, vamos a comenzar hablando de la palabra tribulación, que yo cuando niño tenía siempre una cosa que no entendía de la tribulación. Por si acaso, para que no les quepa duda, yo siempre escuché,
la posición del rapto pretribulacional, pero después, más grande, cuando llegué al ministerio, estuve varios años en la posición del rapto post-tribulacional, o incluso casi mid-tribulacional. Ya, entonces he andado por esas dos o tres posiciones doctrinales, por eso voy a ser bien objetivo al exponerlas, pero cuando era niño siempre escuchaba que la iglesia no iba a pasar por la tribulación y cantábamos un corito en la iglesia que decía, en medio de la congregación yo alzo mi voz, doy gloria a Dios y alabo a Dios. Y la segunda parte decía, en medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzo mi voz, alabo a Dios, doy gloria a Dios. Y yo no entendía porque le preguntaba a mis padres, ¿cómo vamos nosotros a estar en la tribulación? Si dicen que no vamos a estar en la tribulación, si dicen que el rapto va a ser antes. Yo era niño, ¿ah? Por si acaso, habré tenido unos 9 años. Gracias a Dios los niños en nuestra iglesia ya entienden estas cosas porque también les enseñamos, pero en ese tiempo yo solamente escuchaba lo que hablaban los adultos y no me quedaba claro que la iglesia, ya que la iglesia no iba a pasar por la tribulación, ¿cómo podíamos cantar ese corito diciendo que nosotros en medio de la tribulación íbamos a alabar a Dios? Usted que ya es grande con su criterio formado, me entendió a dónde va esta idea. Cuando hablamos de la tribulación tenemos que definir qué queremos decir con ello, porque en la Biblia tenemos la palabra tribulación para los dos sentidos, ¿verdad? Por eso ahí dice tribulación versus la tribulación. Cuando hablamos de la tribulación con artículo, la tribulación, nos referimos a la tribulación escatológica. Escatología, acuérdese que significa eh, los eventos finales, ¿ya? Entonces, hablamos de la tribulación cuando nos referimos a este evento en la escatología. O sea, la tribulación, el tiempo de angustia que va a ocurrir al final de los tiempos. Esa es con artículo. Pero la Biblia tiene muchas veces la palabra tribulación, muchas veces. De hecho, por eso hay esos textos. Mire, déjeme buscar Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Mire, gozosos en la esperanza, así debemos ser nosotros. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por supuesto que ahí está hablando de la tribulación de manera general, ¿ya? No que vamos a pasar por la tribulación, porque el versículo ni siquiera está diciendo que vamos a pasar o que no vamos a pasar, el versículo no habla de la tribulación escatológica. Ahí está diciendo que en cualquier tribulación, o sea, problemas, tenemos que estar simplemente sufridos, o sea, el creyente va a pasar por tribulaciones. Eh, a diferencia de Marcos 13, 19, donde aparece la misma palabra tribulación, pero ya en el sentido del evento al final de la historia. Dice, seréis, perdón, 19. Dice, aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces, aquellos días, ahí a eso nos referimos con la tribulación. Por eso dice, serán de tribulación. Esa descripción de Cristo, aquellos días, serán de tribulación. Cuando Cristo le puso esa descripción, ¿verdad? Que aquellos días finales van a ser de tribulación, desde ese momento imagino que quedó puesto el nombre, la tribulación, la tribulación. Así que aquí nos estamos refiriendo a la tribulación escatológica, a la final, al tiempo que está determinado desde las Escrituras que va a ocurrir al final. Eh, y ahí dice la definición que es escatológico, o sea, al final, ¿verdad? No estamos ahora en la tribulación, de ninguna manera, que es un tiempo anunciado, ¿ya? En las Escrituras anuncian este día, este tiempo, y es consistente en el juicio divino en la tierra.
O sea, es un tiempo terrenal, ya, terrenal. La tribulación se vive en la tierra, no en el cielo ni en otra parte, en la tierra. Es un tiempo que va a ocurrir en la tierra donde los juicios de Dios se van a dejar caer. Y ese tiempo está al final de los eventos. El alcance de la tribulación tiene que ver con Israel y el mundo impío, ya no la iglesia. Nosotros vamos a tener dos clases que tienen como objetivo hablar de estas posiciones doctrinales, que si la tribulación es o no para la iglesia, ¿ya? Ya sabe que estamos en en una cosmovisión dispensacionalista y nosotros no enseñamos que la iglesia pase por la tribulación, pero vamos a ver también las otras posiciones doctrinales para tener claridad. El propósito de este tiempo es purificar a Israel y por otro lado condenar al mundo impío, el que no creyó, condenar al creyente. Por eso sabemos que hoy es el día de salvación. No es que no vaya a haber salvación en la tribulación, ya eso lo vamos a ver en la clase siguiente, cuando veamos más en detalle los eventos de la tribulación. Pero la tribulación no es eh, puntualmente para condenar, perdón, para salvar. Va a haber salvación, sí, pero hay detalles necesarios que tener en cuenta al respecto. Ya le anticipo en todo caso a lo que me refiero. La Biblia dice que Dios va particularmente a castigar a los que no han creído en este tiempo. O sea, no es tan fácil como pasar este tiempo y de tener una última oportunidad y esperar esa última oportunidad. Lo más probable es que la gente que ha rechazado a Cristo en el tiempo de la tribulación reafirme su rechazo, ¿ya? Porque el engaño va a ser como nunca ha habido. Ahí tenemos entonces lo que es la tribulación y ahí eh, no sé si alguien ha escuchado esto, pero básicamente la tribulación se divide en dos mitades. Son 7 años de tribulación que se parten en la primera mitad, que tiene que ver con juicios, con el descargo de la ira de Dios en la tierra, pero tiene que ver también con una preparación para la segunda mitad, que viene la consumación. O sea, la ira de Dios va a ser mucho mayor y va a ser toda esta derramada en la tierra. Ya, ahí está la tribulación, son 7 años de tribulación. Tiene que ver con el anticristo, parte con el anticristo y déjeme sacar aquí, termina con la batalla de Armagedón, que es donde Cristo se revela. Así que ahí estamos en cuanto a la introducción. Vamos a seguir con las referencias bíblicas. Y cuando hablamos de referencias bíblicas, estamos siempre aterrizando la idea doctrinal que nosotros, hermanos míos, todo lo que hablamos lo obtenemos de la Biblia. Insisto que podríamos tener una clase eh, solamente con contenido teológico. A lo que me refiero es definiendo, indicando límites de tiempo, cómo hacer, características. Podríamos perfectamente hacer eso. Y una clase bastaría de sobra para hablar de la tribulación, qué eventos vienen, después de qué cosas, qué características van a tener tales eventos, como lo que acabo de mostrar, ¿verdad? Dos periodos de 3 años y medio cada uno, pero no nos olvidemos que todo eso es el resultado del estudio bíblico, es información que la sacamos de la Biblia. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver antes de entrar en detalle en qué son los eventos de la tribulación es dónde la Biblia dice que habrá una tribulación, dónde la Biblia dice que habrá este tiempo, donde Dios va a juzgar la tierra, va a derramar su ira en la tierra para purificar a Israel y también para condenar al mundo impío, y que va a durar 7 años y que va a tener tales características. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Verdad? Dame un versículo, muchos dicen eso, dame un versículo, muéstrame la Biblia, abre la Biblia y muéstrame. Y ese es el problema nuestro, hermanos míos. Por si acaso, nosotros, yo creo que todo el mundo sabe que Cristo es Dios. Todo el mundo sabe que la salvación no se pierde. Todo el mundo sabe que vamos a ir al cielo. Todo el mundo sabe que nosotros creemos en que el Espíritu Santo es una persona divina, no es una cosa, una fuerza,
O todo el mundo sabe que la salvación tiene que ver con la obra de Cristo y no nuestras obras, y que no hay pecado que me haga perder la salvación. Todo el mundo sabe esas cosas, hermanos, y está bien saberlas. Y está bien nosotros marcar nuestra doctrina y decir nosotros creemos esto. El problema grande es que ¿quién de los creyentes de nuestras iglesias sabe defender? ¿Quién? ¿Quién de nuestras iglesias sabe abrir la Biblia y decir, mira, yo soy escritural? ¿Qué significa esto? Decirle a alguien, mi fe no es fundamentada en lo que otros repiten y dicen, sino que mi fe se basa en la palabra. Continuamente estamos diciendo que la palabra de Dios es inspirada. Continuamente estamos diciendo que nosotros creemos en la Biblia. Continuamente estamos diciendo que nuestro fundamento es la Escritura, pero no lo sabemos usar. Yo de verdad no estoy predicando, hermanos, pero aprovecho de poner esta urgencia en los que estamos acá en este curso para preguntarnos qué tanto de lo que nosotros creemos nosotros lo vemos en la Biblia. Y no es simplemente una repetición, porque confiamos en nuestros pastores. Y está bien, hermanos, está bien confiar en la iglesia en la que nos congregamos, por algo la elegimos. Está bien confiar en este curso, porque el encargado, ¿verdad?, es el que eh, conversa con pastores y ver qué podemos enseñar y llama a este no, porque tiene cierta confianza en su doctrina, y usted que está en este curso confía en esa decisión, y en ese sentido simplemente aprendemos y repetimos lo que otro enseña. Pero hermanos míos, amados, somos cada uno llamados, como dice la Biblia, a no quedarnos callados, sino que presentar defensa con mansedumbre y reverencia, 1 de Pedro 3:15, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y nosotros debemos ser creyentes bíblicos, por eso podemos hablar mucho de la tribulación, pero ¿dónde sale eso en la Biblia? Se va a sorprender en esta parte de las referencias bíblicas. Y partimos. Obviamente vamos a ir hablando de lo más relevante, de lo más obvio, a lo menos relevante, a lo que menos se ve, a lo más lejano en cuanto a lo que viene a la mente cuando hablamos de la tribulación. Entonces partimos con Apocalipsis, el testimonio bíblico de la tribulación en orden de relevancia. Son estos 7 textos y vamos a ver por qué. Por si acaso hay mucho más, hermanos, hay mucho más. Pero estos son los más explícitos. Tenemos lo primero, Apocalipsis 6 al 19, que es el libro de las últimas cosas, ¿verdad? Por excelencia. Hay varios libros escatológicos en la Biblia. De hecho, toda la Biblia es escatológica. Desde el Génesis tenemos escatología. Desde el Génesis encontramos promesas de Dios que aún no han tenido cumplimiento. Desde el Génesis. Todos los libros son escatológicos, miran a una promesa futura que muchas de ellas no se han cumplido, otras sí se han cumplido. Pero los libros escatológicos por excelencia, el más escatológico es Apocalipsis, ¿ya? Porque justamente es una revelación de todo lo que estaba oscuro, que nadie sabía cómo iba a suceder, porque estaban esperando promesas. A Jesús le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Verdad? En fin, había muchas cosas sin resolver, por lo tanto el Señor nos escribió un libro que revelara, eso es lo que significa Apocalipsis, revelaba lo que estaba oculto, y ahí tenemos este maravilloso libro. Por lo tanto es el que más habla de escatología, es el que más habla del futuro, de los eventos finales, y es el que más habla de la tribulación. Imagínense, ¿cuánto habla Apocalipsis de la tribulación? Capítulos 6 al 19. Es la mayoría de Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 capítulos. 22. Y se divide en tres: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser al final, después de estas. Ya, que son los tiempos en que se divide los postreros días. Acuérdense que estamos en los postreros días, pero hay una división ahí que la Biblia hace, y estamos en esta parte presente de los postreros días, la iglesia, pero viene después las cosas que han de ser después de esta, y ahí está la tribulación. Es la mayor parte del libro de Apocalipsis. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19. Imagínense, 14 capítulos solamente dedicados a la tribulación. 14 capítulos. Bueno, le sigue este trío, Mateo, Marcos, Lucas. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Los más lectores y estudiosos de la Biblia se les viene inmediatamente a la mente, y por eso los puse en una sola referencia, este evento cuando el Señor Jesucristo, los apóstoles le mostraron, mira Señor, mira, ¿verdad? Nosotros somos así, de hecho. Siempre queremos impresionar a otros o nos impresionamos, mira esa casa o mira esta construcción, o por si acaso nosotros venimos recién, no recién, pero en la mañana salimos a ver la construcción del puente Chacao, acá en Pargua, Chiloé. Imagínense que nosotros vimos esas tremendas estructuras y el puente se ve desde muy lejos, o sea, uno va llegando, todavía faltan varios kilómetros, y ya el puente se ve, ya las torres del puente, el puente cómo va a ser de gigante, ese puente colgante que va a estar acá, ya se ve. Por lo tanto, lo mismo le dijeron al Señor, mira, Señor, mira, por favor, sorpréndete. Y el Señor dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Ese es el pasaje que está hablando allí y el Señor se refiere a la tribulación en esos pasajes. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. El más famoso de ellos, Mateo. Luego tenemos segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo nos habla de la acción del anticristo, nos da detalles importantes acerca del anticristo, que está confirmando lo que dice también Isaías 11, ya que también habla de ese tiempo, pero en realidad Isaías 11 lo que está hablando es del encuentro del Mesías verdadero con el falso, cómo lo va a matar, ¿verdad? Cuando Cristo aparezca, y Pablo amplía un poquito más en cuanto al anticristo. También lo que vimos la última clase, Daniel capítulo 9, versículo 27, la semana número 70. De ahí entendemos que la tribulación son 7 años, corresponden a 7 años. No solo ahí, por si acaso, porque alguien podría pensar, ustedes basan en la duración de la tribulación en un solo pasaje, y no, no es así. No es un solo pasaje, lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Ya? Pero ahí en Daniel 9:27 entendemos que son 7 años. Otro pasaje, Daniel 12:1, también habla de la tribulación, ustedes los van a ver todos estos en casa. Jeremías 30, versículo 7, importantísimo pasaje para hablar de la tribulación, porque ahí nos está hablando del propósito y del alcance que tiene este tiempo, particularmente en relación al pueblo de Israel. Luego, para finalizar esta lista, el famoso pasaje de Joel 2. Y por si acaso, Joel no debería figurar acá. ¿Por qué? Porque habla de manera muy general, no como Jeremías, ¿ya? Si ustedes ven los pasajes hasta Jeremías, es muy explícito la tribulación, no quizás con el término, pero se refiere a este tiempo de angustia, tiempo de angustia. Solamente que Joel no está refiriéndose al tiempo en particular, sino que al concepto de juicio, que es el concepto día de Jehová, ya que es más amplio que hablar solamente de la tribulación. El punto acá es que el libro de Joel tiene la profecía y el juicio de la luna se convertirá en sangre, ¿verdad? El sol dejará de brillar y tiene esa consigna, esas señales cósmicas que se repiten bastante en el libro Apocalipsis y que es lo que Pedro también cita en Hechos capítulo 2, etcétera. Como es un pasaje muy citado, muy conocido, cuyos elementos están muy identificados con la tribulación, es que forma parte de esta lista. Yo decidí incluirlo ahí porque para mí no es simplemente un pasaje más que hable del día de Jehová, que es la próxima lista que vamos a ver, sino que está allí por la importancia que tiene ese pasaje Joel capítulo 2, porque está unido, no solamente habla de las señales cósmicas, de las cosas terribles que van a ocurrir en la tierra, sino que está unido al derramamiento del Espíritu Santo. Ya por eso está en esta lista y pasa a ser un pasaje casi, casi explícito de la tribulación, casi como los otros 6 que están allí. Entonces tenemos estos testimonios bíblicos casi explícitos acerca de la tribulación, pero también hay que considerar, no hay que dejar fuera la enormidad de pasajes y referencias bíblicas que se refieren a este tiempo como esta frase, el día de Jehová.
el día de Jehová. Déjeme enseñarle una cosa. Voy a dejar de compartir porque necesito que me ponga mucha atención. La palabra día en la Biblia tiene más o menos amplios usos, pero básicamente distinguimos dos, que es el día de 24 horas, ¿verdad? Cuando día se refiere al periodo de 24 horas. Bueno, también está el día cuando habla de la parte del día que tiene luz, como por ejemplo de día y no de noche. Pero esa es una acepción de la palabra día en la Biblia. Pero la que nos referimos acá cuando hablamos del día de Jehová implica un momento extenso en el tiempo que no está definido. eh, no es el propósito del Señor indicarnos cuánto, porque podría el Señor decir la década, hagamos cuenta, la década del juicio, o el siglo de Jehová, ¿se entiende? En ese sentido usa la palabra día, el día de Jehová. No es un día, no es un día, es un periodo de tiempo en que Dios va a hacer juicio en contra de este mundo. Por ejemplo, podríamos decir que hay una especie de día de juicio, en el diluvio. Yo creo que están todos de acuerdo con eso. Podríamos nosotros decir que el día de juicio es el diluvio, y es correcto. No hay ninguna parte en la Biblia donde hable del día de juicio. Seguramente Noé quizá usó esa frase cuando él predicó, porque acuérdense que Noé fue un pregonero de justicia. Es más, dice que Cristo mismo, en el Espíritu, en los días de Noé, predicó a esos espíritus encarcelados. Entonces, ahí tenemos el día de Jehová, que no se refiere, bueno, insisto, no hay referencia a que el diluvio pueda ser el día de Jehová, pero puede ser perfectamente eh, congruente utilizar el día de Jehová con el diluvio. El diluvio, por si acaso, duró un año con 17 días exactos. Un año y 17 días. O sea, estamos hablando de más de 365 días, más de un día. Por lo tanto, cuando la Biblia habla esta frase, el día de Jehová, no se refiere a que es un día, sino que es un periodo de tiempo en que se van a derramar los juicios sobre la creación. Ahora, ¿cómo identificar en la Biblia cuando se refiere a un día como indefinido o a un día de 24 horas? Muy fácil, muy fácil. Cada vez que la palabra día tenga un numeral o un ordinal, un número, se refiere a día literal. Por ejemplo, un día, 2 días, 10 días. ¿Se entiende? Eh, la Biblia dice que al sexto día Dios creó el hombre. Eso es un día literal. O que al día séptimo en Jericó los israelitas dieron 7 vueltas y el séptimo día ese es un día literal. En cambio, cuando habla de el día, lo mismo que el apóstol Pablo cuando dice que eh, viene un día, ¿verdad? En el que vamos a ser presentados a Cristo es también no solamente el día que Cristo aparezca, sino que el tiempo en que estemos arriba en el cielo con Cristo, indefinido. Pero la Biblia dice mucho acerca del día de Jehová, esta expresión, y no implica que sea un día literal. Aquel día, por ejemplo, esa frase, aquel día, en aquel día, Deuteronomio 31, en aquel día 17, en aquel día significa no un día literal, sino que el tiempo. De hecho, por si acaso, aquel día de Deuteronomio 31:17 dura, está ocurriendo hoy día. Este es aquel día en que Dios va a abandonar a su pueblo. Eso es lo que está ocurriendo. Desde Nabucodonosor, cuando destruyó el templo, desde ahí empieza el día del juicio para Israel. Y continúa a través de la historia. Llevamos más de 2000 años de juicio para Israel. Entonces, cuando la Biblia habla de días sin número, sin decir primer día, segundo día, 5 días, 30 días, 10 días, día 10, el día quinto, ¿verdad? Cuando la Biblia habla días sin número,
se refiere a un periodo de tiempo indeterminado, como es en este caso que vamos a ver ahora. Así que les comento entonces lo que tenemos aquí en la clase. El tiempo de la tribulación, ahora el testimonio bíblico, pero referente al día de Jehová. Hermanos, son tantas, aquí hay algunas. Por si acaso, tres, son tres páginas de referencia, todas acerca del día de Jehová, y el tiempo que comprende esta frase es justamente la tribulación, junto con otro tiempo más, pero se refiere particularmente al tiempo del juicio. Entonces, fíjese, eh, tienen la clase, van a ponerle pausa y pueden revisar algunas de estas referencias, pero cada vez que se menciona esta frase, el día de Jehová, hace referencia al juicio que va a acontecer acá en la tierra, que va a caer desde el cielo hasta la tierra. Entonces, fíjense por favor la cantidad de testimonio bíblico existente para este concepto, el día de Jehová. Tenemos en Isaías, tenemos en Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías, prácticamente en todos los profetas. Y por si acaso, le llamó la atención, ¿verdad? Profetas, profetas, mayores, menores. Claro, porque es una frase profética. Dentro del testimonio bíblico acerca del día de Jehová, encontramos bastantes elementos en los profetas. Porque los profetas, estos profetas, desde Isaías hasta Malaquías, ¿cuándo profetizaron? Me gustaría dejar un tiempo para que piense un momento. Les voy a pedir que pause el video, por favor. Pause. ¿Cuándo profetizaron estos hermanos, estos creyentes hijos de Dios? Profetizaron paralelo a los reyes. De hecho, el primer profeta de todos ellos no fue Isaías, por si acaso. Yo sé que lo encontramos primero en los libros de la Biblia, ¿verdad? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, y ahí empiezan los profetas. No fue el primero, bueno, sí, el primero de los grandes, podrías por así decirlo, pero el primer profeta que apareció fue Jonás, fue Jonás. Ya está allí en Segunda de Reyes capítulo, es el 14 me parece, ¿ves? Es muy fácil, tomamos la Biblia electrónica, ponemos Jonás, sí, Segunda de Reyes 14:25, dice él. Este, por si acaso, es el rey Jeroboam segundo. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Aroa, conforme a la palabra de Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Hefer. Entonces, el primer profeta que aparece en escena fue Jonás. Ya, eh, ahora, eso es el rey Jeroboam segundo. Hermano, perdón, yo realmente pido perdón, entiendo. Para algunos es una ensalada de nombres, porque algunos simplemente han leído, o sea, ni siquiera han leído por ahí en la escritura, Segunda de Reyes o los profetas. Eh, Nuestras iglesias adolecen de conocimiento. Eso es una triste realidad. Le animo a leer la Biblia, le animo a entender la Biblia, ¿ya? Para que podamos aprender. Pero en los profetas empezaron a tener su ministerio en el tiempo de los reyes. Estos profetas de la Biblia me refiero, por si acaso, Moisés era un profeta, Abraham fue llamado profeta también. Cuando hablamos de estos profetas nos referimos a los profetas estos de la Biblia identificados como mayores o menores. Estos profetas comienzan su ministerio en el tiempo de la monarquía. En el norte es el rey Jeroboam segundo, en el sur es el rey Amasías, ¿ya? Antes de Usías. Y ahí empieza el periodo de Israel donde Dios empieza a mandar estos profetas
insisto, siempre ha habido profetas. Pero estos profetas escribieron libros. Más bien sus libros, lo que ellos dijeron fue escrito y lo tenemos en nuestra Biblia. Y ellos son los que consignan esta frase, el día de Jehová, porque es un término de juicio. ¿Y los profetas qué hacían? Predicaban juicio, que es un profeta, alguien que anticipa cosas que vienen adelante. ¿Y qué viene adelante para Israel? Juicio. Por lo tanto, la frase el día de Jehová es exclusiva de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? Y hablan de este tiempo de tribulación. Por lo tanto, insisto, la tribulación no es un invento de una doctrina, de una posición doctrinal. La escritura nos habla de la tribulación. Ya vimos el testimonio escritural en cuanto a lo explícito de estos 7 años de tribulación en estas referencias. Pero además de ello, no solamente la Biblia nos habla explícitamente de este tiempo de angustia, sino que nos ha dicho por mucho tiempo que viene juicio, viene juicio, viene juicio. Y esta es la frase que ocupa, el día de Jehová, el día en que Dios haga caer sus juicios. O sea que la tribulación viene siendo anunciada desde muy temprano en las escrituras. Imagínense cuántas referencias hay. Tenemos 10, 20, 3, 6, 8, 28 referencias con esta frase el día de Jehová. Hay más, por si acaso. Pero para que se dé cuenta desde cuándo en la historia de las escrituras, al menos del tiempo de los reyes, desde el tiempo de Jonás o desde el tiempo del rey Amasías, desde el tiempo del rey Jeroboam II. ¿Ya? Jeroboam II es la dinastía que viene después de Acab, para identificarlo un poquito. Ese es Jeroboam II, es la dinastía de Jehú. ¿Ya? Esos 5 reyes que ocuparon el trono de Samaria después del rey Acab, el malvado rey Acab. Fueron los que terminaron el culto a Baal en Israel del norte. Desde ese tiempo, como Israel no se arrepintió, como Judá tampoco se arrepintió, viene siendo anunciada la tribulación con esta frase, el día de Jehová. Ahora, por si acaso, el día de Jehová es algo un poco más amplio, porque el día de Jehová apunta a la restauración total, pero la tribulación es, si no la parte más importante, bastante considerable en cuanto al peso de la ira, del castigo, dentro del día de Jehová. Así que podemos decir más o menos que cuando se habla del día de Jehová, se habla de la tribulación. Así que ahí tenemos esta evidencia bíblica. Pasamos ahora a una última parte dentro de las referencias bíblicas. Ya este es el testimonio bíblico temprano. Esto es importantísimo, porque antes de los profetas, hermanos, fíjese los libros, estamos en Salmos, estamos en Deuteronomio, estamos en Éxodo, antes de los profetas, ya se hablaba de la tribulación. ¿Qué le parece? Se da cuenta que esto no es una cosa exclusiva de Apocalipsis. Lo que hizo Apocalipsis es tomar este conocimiento vago que Dios ya había revelado, porque Dios ya había dicho, si usted es aplicado, aplicada, hay una referencia que no sé si aparece, sobre todo la de Isaías. No, justo eso no aparece. Miren, vamos a Isaías 11 un momento. Había un conocimiento acerca de estas cosas. Israel o los cristianos de la iglesia ya en el Nuevo Testamento entendían que estaba este tiempo de la tribulación por venir, entendían que iba a ocurrir este tiempo de angustia por todas estas citas, por si acaso. En el tiempo de la iglesia primitiva nadie decía vamos a estudiar Romanos, vamos a estudiar Gálatas, no existían esas cartas, pero sí existía el Antiguo Testamento y de ahí sacaban todo. Entonces, por ejemplo, iban a Isaías 11 y decía la palabra y alguien seguramente predicaba así, y vamos a hablar y vamos a abrir en Isaías, decía alguien, y veían, por ejemplo, dice el versículo 3, le hará entender diligente en el temor de Jehová. Oh, ese es el Mesías que vendrá ya en el tiempo de la gloria, ¿verdad? Y dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ellos ya entendían la diferencia entre la primera y la segunda venida. Aquí hay elementos entre ambas.
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Está bien que eso es el milenio, el reino de Israel. Y herirá la tierra con la vara de su boca, eso es lo que esperaban. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces ellos ya entendían que habrá un anticristo, ya lo entendían. No sabían detalles, no sabían detalles, pero todas estas referencias ellos las conocían, a diferencia de nosotros, que nosotros lo único que conocemos, hermano, y perdónenme, ya va a tercera reprensión, pero lo único que conocemos son conceptos, conceptos de púlpito, y algunos que profundizan un poquito más son conceptos de libros. No, 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 ¿qué libros? Conceptos de redes sociales, conceptos de YouTube, conceptos de predicadores famosos, ¿verdad? Y los que profundizan un poquito más allá de eso van a los libros, conceptos teológicos. Pero lo que no saben, a diferencia de ellos, es la Biblia. Ellos veían la Biblia, todas estas referencias. Por ejemplo, aquí, Isaías 2:12, el día de Jehová de los ejércitos vendrá. Ellos sabían que había un tiempo de tribulación reservado para la tierra. Ellos sabían eso. Lo que no sabían eran los detalles. Y es más, venían leyendo desde ahí, desde esta referencia, no solamente los profetas. Ya, por ejemplo, el Salmo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Imagínese, contra el Mesías en este caso. Solamente le faltaba tener detalles, pero sí sabían lo que iba a pasar. Y es más, hermanos, aunque no tenían el libro de Apocalipsis, pero sabían más que nosotros de la tribulación. Salmo 21, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Ese rey es Cristo y oh Jehová es el Padre. Y la salvación a la que se refiere es cuando justamente gane Cristo a esta batalla de Armagedón, ya al final de la tribulación, imagínense, o sea, esos, esos elementos importantísimos, que iba a haber una batalla final, estaban ya en el conocimiento a través de lo que de las escrituras podían entender. Pero esto a mí me sorprende. Imagínese, Deuteronomio 4:30. Mire, por favor, cuando estuvieres en angustia. Hay otras versiones paralelas que dice, cuando estuvieres en la tribulación, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días, no lo puedo creer. Por si acaso, la frase postreros días está en el mismo sentido, en la misma, en el mismo uso semántico, en la misma acepción que dice Hebreos 1:1, cuando dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras, en otro tiempo, por ejemplo, el tiempo de Deuteronomio, en otro tiempo, el Antiguo Testamento, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, aquí le habló a través de Moisés, dice, en estos, ya no es otro tiempo, en estos postreros días. Entonces, aquí, cuando Moisés le habla al pueblo de Israel, le dice, si en los postreros días, apunta hacia el futuro, porque ¿en qué tiempo está Moisés hablando estas cosas? Es justamente el tiempo al que el escritor de Hebreos llama otro tiempo, que para Moisés es el presente. Y Moisés se refiere a los postreros días como algo futuro. Entonces le dice, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Esos postreros días, esa angustia de los postreros días es la tribulación. Ya, de todas maneras, la referencia que más peso tiene en el sentido del alcance, en todos los sentidos, sentido teológico, sentido del castigo, en el sentido espiritual, en el sentido del peso, en el sentido de impacto de cómo Dios trata con su pueblo. Para mí es esa que está en Éxodo 32-34, donde Moisés dice, Señor, perdona a este pueblo. ¿Se acuerdan que él había
he sido tentado justamente. Yo sé que a algunos se les va a prender la ampolleta por aquí, la luz, la alerta, pero fue tentado por Dios. eh, Porque van a decir, bueno, ¿cómo Dios no tienta a nadie? No, o sea, fue tentado por Dios. Dios le puso una prueba. Eh, Dios le dijo a Moisés, este pueblo que sacaste de Egipto ya se apartó. Pronto se han apartado, se han hecho un becerro y lo han adorado. ¿Se acuerda de lo que estoy hablando, verdad? Y Dios le dice a Moisés, pídeme, pídeme, y en un momento los destruiré, y de ti haré una gran nación. Moisés le responde a Dios, dice, Dios, Jehová, ¿qué dirán los pueblos? ¿Qué dirán los egipcios? Que los sacó para matarlos en el desierto. ¿Ya? Ese es, por si acaso, eso es lo que la Biblia llama varias veces el oprobio de Egipto. El hecho que Dios iba a sacar al pueblo de Israel para el desierto y matarlos, y eso iba a ser vergüenza, oprobio. Y le dice Moisés a Dios, no hagas eso. Acuérdate de tu pacto con Abraham, etcétera. Y Dios dice, te he oído. Y se arrepintió, dice Jehová, de lo que iba a hacer con el pueblo, pero dice, y aquí está, en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. En el día del castigo. Por si acaso, el día del castigo, si bien se refiere a todo este tiempo donde Israel fue cortado del árbol, como dice el libro de Romanos, la, el punto más alto de castigo al que se refiere Dios aquí es justamente el tiempo de la tribulación. Ya, tenemos ahí entonces las referencias bíblicas acerca de la tribulación. Yo insto una cosa, hermanos. Revisen esta clase. Esta clase no va a durar la hora y media que acostumbra a durar. Yo quiero que por favor usted, luego que se termine esta exposición, revise nuevamente los pasajes, revise la diapositiva, dele una mirada, porque nosotros deberíamos tomar este tiempo, por eso la clase no fue más larga. Yo, si estuviéramos en vivo, le daríamos una leída a algunos pasajes para entender concretamente este asunto de la tribulación en el Antiguo Testamento, cómo se anunció. Pero haga esta vista desde acá, desde este testimonio, partiendo de Apocalipsis, vaya avanzando, porque esto va de la relevancia máxima hasta la última. Partimos en Apocalipsis y terminamos en Éxodo. Vaya avanzando en cada uno de estos pasajes. Se lo pido por favor, de lo contrario va a tener este concepto solamente en su cabeza de manera teórica y no como algo de las escrituras. Y vea el testimonio vasto y amplio acerca de este tiempo tan importante que vamos a presenciar de alguna manera, no estando acá, pero vamos a verlo en la Biblia, que es la tribulación. Vamos a pasar ahora a la parte final de nuestra clase, que es los eventos. ¿En qué consiste? ¿En qué eventos consiste la tribulación? Y vamos a verla de manera general. La próxima clase lo que vamos a hacer es ver estos eventos en el libro de Apocalipsis en detalle. El mismo trozo que yo les dije que leyera la semana pasada, que van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, vamos a analizar para ver en qué consiste, qué va a ocurrir. ¿Qué podemos esperar de lo que ocurra acá en la tierra? ¿Cómo podemos nosotros entender lo que van a pasar, lo que van a sufrir las gentes que van a estar experimentando ese tiempo en carne propia? ¿Ya? Así que vamos a ir viendo a manera general esta clase los eventos de la tribulación. Recordemos entonces que la tribulación es el tiempo que viene inmediatamente después del rapto de la iglesia hasta antes de la venida de Cristo. Son 7 años. Sí, hoy día estamos ahí. El Antiguo Testamento ya ocurrió. Esos eran otros tiempos, como dice Hebreos 1.1. Y la Biblia dice estos postreros días. Estos son los postreros días. Pero estos son los postreros dentro de los postreros. ¿Ya? Así que la tribulación ocurre después del rapto y antes del milenio, antes de la venida de Cristo a reinar.
Vemos también este esquema bastante común, que yo me imagino que varios conocen, de 7, 7, 7. En la tribulación encontramos una división de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Ya? Yo aquí tenía que haber dibujado arriba un sello, arriba una trompeta, arriba una copa. ¿Ya? Eso es básicamente lo que nos describe el libro de Apocalipsis en estos 14 capítulos de la tribulación. Le sumamos, obviamente, estos dos elementos finales que los voy a explicar ahora. Pero la tribulación consiste en esto que estamos viendo acá. ¿Por qué sellos? ¿Alguien se ha preguntado por qué sellos? O probablemente hay hermanos acá que nunca han escuchado esa palabra relacionada a la tribulación. Les explico. Hermanos, todo el juicio está en un libro escrito por dentro y por fuera, por los dos lados. Todo el juicio de Dios está allí. Ese libro hoy día está cerrado. Nadie puede ni ejecutar, ni saber, no, salvo lo que tenemos en el libro de Apocalipsis. Pero el libro del juicio se encuentra en este momento sellado con 7 sellos. Así de en serio nuestro Dios se toma las cosas que Él dice, anuncia y ejecuta. De manera que cuando seamos nosotros llevados al cielo, vamos a contemplar un espectáculo tal que nuestra admiración se va a quedar corta cada vez que vayan ocurriendo estos eventos. Lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero a grandes rasgos le cuento. Vamos a estar adorando al Señor. Vamos a estar adorando al Padre Celestial hasta el momento en que se presente un libro, que es justamente el libro de estos juicios. En ese momento se va a presentar el libro y todos vamos a ver el libro cerrado. No hay manera de abrirlo. Nadie debe abrirlo, pero nadie puede abrirlo. Y el cielo, todo se detiene porque no hay ninguno que es digno de abrir el libro. Y dice la Biblia, ni siquiera mirarlo. ¡Wow! O sea, hermano, imagínense por favor cuando llega, comienda, no sé, un libro mismo. Yo compro libros a veces. Y hay una regla, ¿verdad? O sea, llega eso y estamos ahí todos expectantes. No cualquiera puede llegar y abrir. Imagínese que el paquete sea para otra persona, sea una encomienda para un hermano que lo pidió y llega y yo lo puedo recibir. Yo no lo puedo abrir. O mi hijo Isaac, él no puede abrir. Solamente el dueño, ¿verdad? Puede abrir lo que sea. Imagínese que llega un libro, justamente, un libro que usted está esperando leer. Pasa mucho eso. Entonces, hagamos cuenta que está en esa situación y no hay nadie digno para abrirlo. Eso está esperando ahí. Así que llega un momento cuando Cristo se sienta para abrir el libro o se pone en pie para abrir el libro. Así que empieza a abrir el libro y para ello tiene que desatar 7 sellos. 7 sellos. Así de cerrado está el libro. No solamente cortar un poquito. Ya cuando llega algo por Mercado Libre, yo tomo, ¿verdad? La bolsa, empiezo a romper y ahí está. A veces viene una bolsa, después una caja, después otra caja más y pasa eso, ¿verdad? A veces se envuelven bien los paquetes y tienen tantos envoltorios que uno se demora. Bueno, este libro tiene 7 sellos. 7 sellos. Y sellos en el sentido no de algo que cuesta abrirlo, sino que sellos de que nadie debe abrirlo. Así que empieza el Señor a abrir estos sellos. Y estos son los 7 sellos del Apocalipsis. Por si acaso, acá están. Para que entienda un poquito mejor
lo que se quiere decir con todo esto de los sellos. Estos son los 7 sellos. Fíjese, cada vez, cada vez que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, cada vez que rompe un sello, algo acontece en la tierra. Se da cuenta que a Dios no le falta imaginación. Se da cuenta que las películas quedan cortas para demostrar eventos como por ejemplo el que va a ocurrir en la tierra de la tribulación. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo abre un sello, algo acontece aquí en toda la tierra. O sea, lo más parecido que encuentro en la ficción es esa película Jumanji. ¿Se acuerdan? Esa película donde, bueno, yo vi la antigua, donde estaba Robbie Williams, y empezaban a jugar una carta, leían y empezaban a ocurrir cosas. Pero era todo eso a nivel de ahí lo que estaban viviendo, pero aquí es a nivel cósmico, porque el primer sello que se abre es el anticristo. Abren el primer sello y aparece el anticristo. Se presenta el anticristo. Abren el segundo sello y empieza el conflicto interno, estas guerras, nación contra nación, como dice el Señor Jesucristo, por si acaso guerras mundiales. Ya, eso no ha ocurrido, hermano. Sí ha habido guerras, claramente. El siglo pasado, el siglo XX es el siglo que más ha muerto gente en toda la historia. Murió más gente en el siglo XX que en los 19 siglos anteriores. Imagínense. Más muertos en el siglo XX que en los 19 siglos anteriores. Entonces, estas son guerras mucho más grandes, mucho más feroces. Tercer sello, hambre. Cuarto sello, muerte, que es obviamente la cadena de eventos que van ocurriendo naturalmente. Líder político, líder mundial, guerras, hambre, muerte. Quinto sello, persecución. Van a haber algunos, especialmente eh, judíos, pero van a haber algunos, aunque todavía no se sellan, vamos a verlo en la próxima clase, a los sellados, pero va a haber alguna gente predicando. Y va a haber persecución contra los que sí empiecen a creer en Dios. El Evangelio se va a predicar como nunca. Dios nos mandó hoy a predicar el Evangelio. Sin embargo, no lo hemos hecho. Eh, para lamento nuestro, va a terminar siendo predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra en los días de la tribulación. Entonces ahí está. Primer sello, anticristo. Segundo sello, guerras. Tercer sello, hambre. Cuarto sello, muerte. Quinto sello, persecución. Sexto sello, señales en los cielos. ¿Ya? Señales cósmicas que todo el mundo va a ver. Y aquí, en esta parte donde empiezan a ver estos eventos cósmicos, es donde la gente se desespera y dice, paren, por favor, paren. Y le dicen a las peñas, a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Ese es el momento. Y ahí viene una nueva serie de 7. Ya hemos visto los primeros 6. Se abre el séptimo sello y eso implica 7 cosas dentro de ese séptimo sello. Y empiezan las 7 trompetas. Y ya el libro se abrió. Se abrió el libro. Se abre el libro y empiezan los anuncios. Tu, 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 eso es lo que está pasando. Para que entendamos. El libro estaba cerrado. Cada vez que se abre el libro, se abre un sello, pasa algo acá en la tierra. Ahora el libro se abrió y empiezan a ejecutarse los siguientes juicios. Son 7 trompetas que empiezan a sonar. 7 ángeles que tienen que hacer sonar 7 trompetas, una cada uno. La primera trompeta, juicios contra la tierra firme. Segunda trompeta, juicios contra los mares. Tercera trompeta, juicios contra las fuentes de agua dulce, ríos, lagos. Cuarta trompeta, de nuevo señales cósmicas en el cielo. Quinta trompeta, bueno, quinta y sexta tienen que ver con la humanidad, empiezan a atacar a la humanidad.
tormentos, tormentos, demonios, demonios contra la gente, para simplemente hacerlos sufrir. Ni siquiera matarlos, ¿ah? Ni siquiera matarlos, solamente hacerlos sufrir. Esas son la quinta y la sexta, la sexta. Son ángeles tocando trompetas. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta anuncia el reino de Cristo. Ahí está. La séptima trompeta significa, ya viene Cristo a reinar. ¡Wow! Vamos a hablar en detalle en la próxima clase. Y ese es el preámbulo para que se derramen las siete copas de la ira. ¿Por qué? Porque ahora le toca a la gente beber la ira de Dios, pagar, ¿verdad? Ya la ira de Dios se está derramando, pero ahora es el punto máximo. ¿Y qué pasa? Primero, úlcera. Segundo, mar de nuevo, los mares. Tercero, agua dulce. Cuarto, calor. El sol empieza a quemar. Quinto, demonios. Sexto, esta es difícil. Se seca el río Éufrates para el engaño más grande que va a ocurrir dentro de la tribulación. El Salmo número 2. Se juntaron todos los reyes de la tierra porque creen que van a vencer a Cristo. Hermanos, miren, una cosa, una cosa. En las sectas, por ejemplo, católico, mormón, no sé, los directivos, la gente grande en las sectas, ellos saben que están de parte de Satanás. Ellos sí lo saben. Es más, saben que están mintiéndole a la gente. Saben que Cristo viene. Saben que ellos van a tener que enfrentarse a Cristo. Y usted dice, pero ¿cómo? Si tienen la Biblia, que la Biblia dice que Cristo va a vencer. Eso es lo más terrible. Le creen a Satanás. Por lo tanto, esa sexta copa del juicio, esa sexta copa justamente es que Satanás sale a seducir a todas las autoridades del mundo en ese tiempo y les dice, vamos a pelear contra Cristo, le vamos a ganar. Lo peor es que esta gente de las sectas, de los reinos, piensan que le van a ganar a Cristo. Ven la Biblia, saben lo que dice, pero no lo creen. Le prefieren creer a Satanás. Séptima copa, terremoto. El final, hay muchos terremotos en el tiempo de la tribulación, pero este es el más grande, este es el final. Después de ello viene la destrucción de Babilonia, lo vamos a ver en la próxima clase, y al final la batalla de Armagedón, donde Cristo viene, se revela, se muestra en gloria y majestad, y termina con la tribulación y establece su reino acá en la tierra. Eso es básicamente los eventos de la tribulación, para que tengan un entendimiento un poquito más contextualizado del libro. Aquí, esta primera parte son los 3 primeros años y medio, la primera mitad. La segunda parte, la que estoy marcando yo, son 3 años y medio más. Ya, esto así se divide. La tribulación de 7 años se divide en primera mitad y segunda mitad. Si usted se da cuenta, en 3 años y medio es bastante tiempo para que ocurran todas estas cosas. Lo mismo en la segunda mitad, en 3 años y medio. La tribulación va a ser como imaginémonos el tiempo, por ejemplo, de la pandemia. Tuvimos 2, 3 años de pandemia, más o menos así. Van pasando cosas en un tiempo de 3 años y medio, después vienen los otros 3 años y medio. A la gente se le va a ir olvidando, así va a ir pasando. No es que pasa todo de una vez, salvo los últimos eventos, eso sí, quizá en una semana, en un mes, no sé. Pero los eventos en general son cosas donde la gente, siempre Dios dice, ¿se arrepentirán esta vez? Se arrepentirán y no se arrepienten. Esta diapositiva se ve cada uno de estos elementos con los capítulos del libro de Apocalipsis. Capítulo 5 cuando Cristo se designa para abrir los sellos. Capítulo 6 la primera mitad de la tribulación. Ya, capítulo 8 las primeras 4 trompetas. Capítulo 9 las 5 y las 6. Capítulo 10 y 15 el preámbulo, la trompeta número 7. Capítulo 16
el derramamiento de las 7 copas de la ira. Capítulos 17 y 18, la destrucción de Babilonia. Y el capítulo 19, la venida de Cristo. Por si acaso, hermanos, yo he enseñado estas cosas, he leído varias veces Apocalipsis, he enseñado Apocalipsis, y esto lo conozco de memoria, podría decir esto sin mirar. Yo espero que ustedes lleguen a amar tanto la Biblia que puedan también llegar a eso. Entender, porque esto se entiende, no es que yo me lo memoricé, nunca me he memorizado nada, solamente leo, entiendo, enseño, se graba. Ya, esta es la tribulación en el libro de Apocalipsis. Esto es lo que vamos a estudiar en un poquito más de profundidad el día viernes que viene, y vamos a tener una clase para que puedan justamente hacer preguntas, porque vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar de la persecución, vamos a hablar de la marca, vamos a hablar de los sellos. Va a ser bastante, bastante educativa la siguiente clase. Así que revisen las diapositivas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y yo sé que esto van a ser, eh, va a ser bastante bueno para aumentar su comprensión de estas cosas. Y lo que vamos a hacer ahora es correr a proclamar el mensaje del Señor. Porque cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, esto va a ocurrir. Bien, vamos a orar. Dios mío, cambia nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te lo ruego, Padre. Te pido por mis hermanos que puedan aprender estos contenidos. Ayúdales. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda me escriben.